ver reflejado en los resultados económicos, financieros, en las ventas, ¿sí? En el nivel de ventas reales. Entonces, esta empresa pues tendría muy poca credibilidad, su reputación se vería afectada, chicos, porque es una empresa que estaría engañando a ese cliente en buscar unas estrategias que no le van a dar buenos resultados. En conclusión, eso fue lo que vimos el día lunes en este caso. Entonces quedamos en la pregunta 2, en la pregunta 3, porque en la 2 había un dilema en de que quién tenía mayor responsabilidad, la agencia o el cliente. Hubieron comentarios en donde mencionaban que era la agencia, sí, que tenía mayor responsabilidad. En unos compañeros decían que ambos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, pues lo que podemos determinar, chicos, que los factores que se realicen de manera incorrecta nunca van a llegar a obtener resultados correctos, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo muy claro, chicos, y yo se los voy a decir de manera personal. No sé si les comenté en este nivel alguna experiencia que yo tuve personal, no sé si les llegué a comentar, no. Bueno, yo les voy a comentar y ya mismo, después que hagamos este ejercicio, yo quisiera que alguien me comente algún dilema ético que ha tenido en su vida sin dar nombres de empresa, sin dar nombres de jefes, de compañeros, etc. En el otro curso hicimos este ejercicio. Al principio teníamos temor, teníamos vergüenza. A un compañero, lo recuerdo que estaba como que quería hablar, como que no. Entonces le digo, bueno, Roxana, dime lo que piensa. Y ahí él contó su experiencia. ¿Por qué se llama dilema ético, chicos? Porque uno, cuando se encuentra en una situación así y que me diga alguien que no ha vivido esto, y yo le digo por experiencia porque ya voy a contar mi historia, chicos, uno no sabe qué hacer. Por aquí aparece un angelito y por aquí aparece un diablito. ¿Ok? ¿Sí o no? Eso es un dilema ético. Uno no sabe, uno se confunde. Y les voy a contar mi historia antes de terminar el dilema ético. Yo tuve la oportunidad, chicos, en el 2015, para ser exacta, yo entré a trabajar en mayo del 2015 en una empresa pública en donde me contrataron como contadora, como yo les mencioné, mi tercer nivel es ingeniero en contabilidad y auditoría. Y bueno, yo emocionada, que era mi primera experiencia en el sector público como contadora. Bueno, pasaron los meses, solo duré 9 meses en esa empresa. ¿Por qué motivo? Porque pasaron los meses, bueno, y al final, para resumirles, había una situación bastante difícil en un proyecto muy grande que iba a salir. Pero al momento que el contador pasa el proceso por su oficina, tiene que revisar. Y en esa revisión, pues yo me di cuenta de que había muchas irregularidades, chicos, muchas irregularidades que no, que iban a afectar, sí, me iban a afectar a mí como persona y también a mi profesión. Chicos, algo que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros como profesionales es parte de nuestra imagen y reputación, ¿ok? No tan solo como persona, sino también como profesional, porque si nosotros hacemos algo no correcto, va a quedar manchado también nuestra profesión. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, entonces yo me encontré en ese dilema ético, chicos, porque mi jefe era así de bravo, sí, bravísimo, porque yo no quería firmar el documento, no quería dar paso para que ese proyecto se diera. Yo tenía en mente, sí, que eso me iba a tener problemas con Contraloría, porque las empresas públicas son auditadas, eh, iba a tener problemas económicos a futuro porque me iban a cobrar alguna valor, ¿sí? Glosa, que es un valor numérico, un valor monetario, perdón. Iba a tener problemas con mi profesión porque iba a quedar mi nombre manchado. Me iba a tocar pagar parte de, porque cuando uno firma, por ejemplo, si es un proyecto de $100,000, tengo responsabilidad proporcional también de ese proyecto. Bueno, tantas cosas que yo me imaginaba, pero del otro lado tenía a esa parte que me decía, Susi, te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué vas a hacer ahora? Está difícil encontrar trabajo, ¿ok? Entonces tenía esas dos cosas, ¿no? La parte legal, la parte financiera, que iba a pasar, mi reputación, mi imagen, y tenía la parte de mi trabajo. ¿Y ahora qué hago, Susi? ¿Qué vas a hacer sin trabajo? Tienes deudas, tienes que pagar, y ahora cómo lo vas a solucionar, porque encontrar trabajo a veces no es fácil. Bueno, chicos, yo no les miento, soy sincera en decirles, yo lloré toda la noche. Fue un septiembre porque duré 9 meses, no, fue desde mayo, bueno, ahí pasó 9 meses.
Yo lloré muchísimo en la noche porque no sabía qué hacer. Tampoco le contaba a mis padres porque para ellos yo vivía en otra ciudad porque estaba estudiando y ella trabajaba. Tampoco le iba a contar a mis padres porque sería una preocupación para ellos, bueno, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos cosas que yo le contara a mis padres iba a ser una preocupación. Entonces, yo el otro día amanecí bien tranquila y decido renunciar. Mi jefe creo que me voló un lapicero de la esquina donde yo estaba, molesto porque iba a renunciar, porque no quería firmar, pero fue la mejor decisión. Yo decidí, en ese momento le pedí a mis asistentes contables que me ayudaran a recopilar toda la información que tenía que tener como sustento, como contadora, para entregar en ese día mi puesto porque no quería estar un día más. Entonces, chicos, hoy en día yo cuento esa experiencia, tal vez en ese momento era una experiencia frustrante porque yo quería seguir trabajando, etcétera, pero hoy día la cuento como la mejor decisión. ¿Por qué? Porque primero porque no tuve ningún problema con auditoría, nunca tuve ningún problema con mi imagen y mi reputación como contadora pública. Eh, Salí, busqué otros trabajos, no fue fácil, pero se me abrieron otras puertas. También tuve, chico, conocí a otras personas, trabajé en otros lugares, no tan solo en uno, en varios lugares, y así fui viendo la luz al final del túnel. Entonces, chicos, yo les cuento esa experiencia porque a veces decimos, no, ella tal vez no ha tenido ese dilema ético. Sí, he tenido ese dilema ético en donde uno no sabe qué hacer, si irse por lo correcto o lo incorrecto. Y eso es la ética. Entonces, la ética es decidir lo correcto. Y eso fue lo que yo decidí en aquel momento como profesional y como colaboradora de esa institución. Entonces, chicos, les comento, como para hacer un preámbulo, una introducción a la clase, porque ya mismo sí quisiera que, si tienen la oportunidad de contarlo, lo puedan contar y manifestar también en esta aula virtual. Ok. Entonces, chicos, continuando con el ejemplo, ¿qué harías tú como profesional de marketing en el caso del ejemplo que vemos aquí? ¿Qué harían ustedes? Si ustedes fueran la agencia de impacto viral, ¿harían lo mismo? ¿No harían? ¿Qué estrategia aplicarían para potenciar esa empresa de manera correcta? ¿Sí? No ocultando ni maquillando seguidores. ¿Cómo harían? ¿Qué harían ustedes? Ya que tienen una base de marketing digital que han estudiado 3 semestres. Luis, de ahí vamos con Sandrita. Bueno, profe, o sea, en este caso pesa más mi ética como representante, como dueño, ¿no?, de la empresa, y lo que haría son campañas publicitarias eh, con el tema de premios, obsequios, si nos sigues, el tema de crecer de esa manera, ¿no?, de lo correcto, de lo que uno como profesional y con la ética como le caracteriza, debe ser así. Muy bien, muy bien. Luis nos dice que él utilizaría la estrategia más bien de publicidad, de buscar la manera como estrategias de regalos, obsequios, de sorteos para aumentar, en este caso, las ventas y también la atracción de ese futuro cliente, de ese posible cliente para ese. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. A Sandrita. Buenas noches, profe. Bueno, considerando que el objetivo era aumentar seguidores, ventas y posicionamiento online, realmente todo lo que aplicó la empresa, que no fue ético en este caso, para sus clientes, considero que sí es importante tener un crecimiento real, crear un contenido útil, atractivo y sobre todo constante, ¿no?, para los seguidores. De esta forma también podemos manejar una publicidad transparente, usando anuncios que en todas las redes sociales estén bien segmentados, ¿no? Y pues no vale la pena engañar al público porque tarde o temprano la verdad sale a la luz sobre cualquier producto. Creo que también el tema, por ejemplo, aquí de la compra de los seguidores o generar comentarios positivos, creo que no vale la pena nada de esto, sinceramente. Una gestión honesta de comentarios o no tener esta clase de seguidores inventados eh, es lo mejor para cualquier marca. Y en este caso, si es que llego a tener yo mi propia agencia, pues evitaría totalmente encontrarme en este dilema ético justamente que usted acabó de mencionar,
porque al final del día creo que la reputación a largo plazo es lo que uno tiene que proteger como marca, ¿no? Como agencia. Así es, muy bien. Sandra, me gusta mucho esas aspiraciones que tienes de tener su propia agencia de marketing. Y yo creo que eso es muy importante. Y también les voy a decir algo de todo corazón. Hoy en día muchos podemos tener muchos títulos, muchos, ¿sí? Pero algo que nos va a diferenciar es la ética, chicos. La ética, y la ética nos va a llevar a escalar mucho, sí, muchos niveles profesionales. ¿Por qué? Porque como lo mencionó Sandrita, vamos a tener esa imagen, esa reputación. Porque cuando la confianza se pierde, es como los matrimonios, los que están casados. Se pierde y es difícil de recuperar. Asimismo el cliente. Entonces, Sandrita también mencionaba algo, la transparencia. Ser reales, ser justos y ser realmente transparentes. ¿Por qué? Porque la mentira en algún momento se descubre. Entonces, ella menciona buscar estrategias realmente de posicionamiento que permitan ver los clientes reales. ¿Cuáles son esos posibles clientes? No clientes, puede ser unos clientes y otros que estarían interesados. Y yo sí me he encontrado, y ahorita cuando ustedes hablaban, cuando hablaba también el otro compañero, me ponía a pensar y yo digo, pero sí hay productos, por ejemplo, en donde sus seguidores son reales, que les gusta, que están interesados en productos. Yo he sido una de esas, por ejemplo, que veo y yo digo, ay, qué interesante, y doy me gusta o sigo la página. Y algo, como dijo Sandra también, dijo algo de publicidad llamativa, interesante. Entonces, que cuando uno muestra algo real, entonces uno dice, ay, qué interesante. Uno sigue, sí hay productos realmente y también viene parte del marketing que convencen a ese futuro cliente y que puedes captarlo para la venta. Entonces, sí, en cambio hay otros, por ejemplo, incluso hasta los que son, pueden ser seguidores falsos que uno nomás pasa, porque la publicidad realmente no es la más idónea para llegar al cliente. Entonces, considero yo que marketing, el profesional de marketing tiene un rol muy importante en una empresa, chicos. Tiene un rol muy interesante, es clave cómo vender ese producto, cómo llegar a ese cliente, cómo captarlo. Realmente es muy importante, es muy relevante la función y el rol que cumple el, el profesional en marketing. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos en el mundo de la política, decimos, por ejemplo, esta, y ayer lo vi en las redes sociales, y hablo de Quito Sabo, no sé si alguien es de Quito Sabo. Por ejemplo, un candidato mostraba que otro candidato había obligado a colocarles los likes para ganar una encuesta. Y miren, ¿qué pasa? Yo miro la encuesta, yo digo, ay, va ganando uno. Pero cuando mostraron esa foto, porque todo se descubre, como dice Sandra, todo cae, uno dice, han sido seguidores obligados. Entonces, es la imagen que tú te llevas, que se llevas al candidato alcalde, entonces es muchas cosas de la mano. Pero también afecta, ¿qué pasa? El asesor. Y nosotros como profesionales nos convertimos en ese asesor, chicos. Ustedes como profesionales de marketing van a ser asesores de imagen, asesores de publicidad, asesores en todo, hasta cómo uno se expresa, ¿sí? En una publicidad. Entonces, cómo uno hace las mímicas, todo eso va a atraer a ese cliente. Yo estoy aprendiendo de ustedes, chicos, me están enseñando temas de marketing. Yo aquí ya, por ejemplo, con la intervención de Sandy y el compañero, ya me voy involucrando en ese tema también de marketing. Bueno, continuamos. Tenemos aquí cómo se podría resolver este problema de manera ética, ya lo mencionaron ustedes, usando la transparencia, una comunicación formal, una comunicación real, que realmente se obtengan los resultados esperados, ¿sí? No ficticios, porque de nada nos sirve tener resultados ficticios o cosas que no son, porque realmente lo que nosotros queremos es ver la parte económica, aumentar clientes, aumentar ventas. Muy bien. Ahora sí, chicos, yo quisiera que uno de ustedes, o dos máximo, me cuenten algún dilema ético que han tenido en su vida. ¿Sí? Les voy a dejar el espacio. Si quisiera escucharlo, si han tenido alguna experiencia profesional, no tan solo en el marketing. A ver, escuchamos a Sandra. Bueno, yo le cuento que yo trabajo en seguros. Empecé a trabajar en el 2022. Antes trabajé 12 años en el Grupo Vistazo en el área de publicidad y marketing. Entonces,
En el tema de seguro, sobre todo, sí, desde el inicio, y creo que es algo que siempre me he cuestionado todo este tiempo, eh, por ejemplo, en las empresas no te pagan por enfermedades que tienen, perdón, personas que tienen enfermedades catastróficas, personas que hayan tenido cáncer así ya estén curados, y personas de la tercera edad. Entonces, yo veía que muchos de los chicos que trabajaban directamente para la empresa, lo que hacían era ingresar con ciertos brokers las cuentas para comisionar afuera, ¿no? O a su vez simplemente no declarar la enfermedad del cliente para comisionar dentro de la empresa. Y esto tarde o temprano sale a la luz, porque en algún momento el cliente va a necesitar la cobertura para esa persistencia como tal. Entonces, es bastante cuestionable y de hecho yo por eso renuncié a la empresa también, fue uno de los motivos, porque a la larga esto fue normalizado y corría por los pasillos, por los jefes, lo que se hacía y lo que los grandes vendedores, en teoría, hacían. ¿Sí? Se ganaban premios, llegaban a las primeras instancias siempre, pero bajo todo esto que tenían bajo ellos sus ventas, ¿no? No eran ventas reales, que al final, a los 3, 4 meses, salían a la luz ciertas cosas, o a veces a los 2 años, cuando ya un cliente exigía una cobertura, una preexistencia, no podía tomarla porque simplemente tuvo un mal asesoramiento en su momento. Entonces, esto creo que siempre para mí fue algo muy cuestionable y yo prefería no comisionar, pero asesorarle bien al cliente, y siempre ha sido algo que lo he hecho hasta ahora. Me parece que es lo correcto, porque al final del día no queda en tela de duda quién soy, y eso es lo que a mí me representa. Por otra parte, también, como decía, yo trabajé en el grupo Vistazo, y de igual manera ahí, cuando yo asesoraba a mis clientes en el área de marketing, de publicidad, fue tal la confianza que en un año, que cuando yo me quedé sin trabajo, que salí de Vistazo, tuve mi emprendimiento, y todos esos clientes, todas esas empresas fueron mis clientes, y ahora son clientes en el tema de seguros con empresas, de forma personal. Entonces creo que es lo que le decía yo hace un momento, que esta parte ética es lo que a largo plazo realmente representa tu reputación como tal, ¿no? Hiciste un excelente trabajo personal, Sandra, sí, de manera personal. Y sí, uno cuando se encuentra en ese dilema ético, no ve, en ese momento no ves, pero después te vas dando cuenta todos los frutos que has tenido al haber hecho las cosas correctas, y la felicito. Realmente eso es difícil, por eso le llamamos dilema ético, porque tú te encuentras en una situación que no sabes qué hacer. Y al momento que tú pusiste el ejemplo de la aseguradora, es un fiel ejemplo. A veces cuando te llaman para ofrecerte un seguro, te tratan de convencer, te ofrecen lo más bonito, pero nunca te ofrecen la realidad. Entonces el cliente cae, incluso hubo una época, chicos, y también lo digo por experiencia porque trabajé en una institución financiera donde ofrecían seguros de vida, y yo estaba a cargo de allí, de, esa, de esa parte. Habían personas que llamaban y, por ejemplo, a los viejitos le hacían preguntas, a las personas de tercera edad, disculpen, y le hacían preguntas con tal que le convencían que dijeran si acepto o ya, y todo eso quedaba grabado y automáticamente se les contaba en la cuenta de ahorros. Después llegaban tercera edad, de cualquier edad, bravos porque les habían descontado, y en la grabación estaba el acepto, sí, bueno, es unas estrategias que usan, con todo respeto, chicos, si trabajan en alguna aseguradora, pero a veces usan este tipo de estrategias no correctas con tal de captar clientes, con tal de comisionar, como le decía Sandra, pero después vienen los problemas, los efectos, la reputación de esa aseguradora. Nadie quiere, ya se va comunicando de boca en boca, nadie quiere esa aseguradora porque no cumple. De verdad que son situaciones, y así, eso nos encontramos en la vida, chicos. Muchísimas gracias, Sandita, por su ejemplo. ¿Alguien más, chicos? No tengan temor a contarlo, ¿sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más ha tenido ningún dilema ético en la vida? ¿Nadie más? ¿Todo correcto, chicos? Bueno, vamos a avanzar. Yo sé que en algún momento ustedes me van a decir, mira, mire, a mí me pasó. Si no tengan temor, chicos, aquí estamos en una clase para compartir nuestras experiencias. Ya se los dije ayer, el día lunes es un
es una oportunidad también para perder un poco el temor de conversar y dialogar y poder nosotros instalar también un tipo de experiencias para algún otro compañero que pueda pasar una situación similar y lo pueda determinar a tiempo su decisión, su correcta decisión. Bueno, continuamos chicos. La ética, ¿sí? Como les había mencionado, es una reflexión entre lo correcto o lo incorrecto. En este caso, una reflexión racional, porque tenemos que entender que la ética es elegir lo correcto. No depende de la costumbre ni del juicio crítico. Etimológicamente proviene del griego ethos, que significa carácter, forma de ser o manera de actuar de una persona. Implica decisiones con consecuencias, chicos. ¿Por qué con consecuencias? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo les conté mi dilema ético, la consecuencia era quedarme sin trabajo. Asimismo, la situación de Sandrita, no tenía comisiones. Ok, pero ¿qué ganó ella con el tiempo? Que esos clientes la conocieron y saben que Sandra es una persona leal, una persona transparente, es una persona con valores. Entonces le han seguido apoyando. ¿Por qué? Porque su reputación está muy alta. Entonces, eso ha ganado, esas fueron consecuencias positivas, pero las consecuencias negativas en ese momento fue que no tenía comisión, ganaba muy poco, era algo que no le motivaba, entonces, pero tenía sobre su peso, sobre su personalidad, la ética. Y bueno, para decirles textualmente sobre un autor del show 2010, la ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano desde el punto de vista del bien y el mal en nuestra condición individual y social. Trata de ver las razones por las que hacemos esto o aquello, acciones que tienen repercusiones en los demás y por consiguiente una responsabilidad. Se trata de una responsabilidad moral, no jurídica. La ética es la disciplina filosófica que tiene que ver con lo que pensamos que debemos hacer. ¿Ok, chicos? Y yo creo que en algún momento, yo sé que algunos no han querido expresarlo, pero sí hemos tenido ese dilema ético en algún momento en la vida. La moral, chicos, ¿por qué les voy a explicar la moral? Porque a veces usamos la moral con la ética como sinónimo. Son dos términos parecidos, pero no son iguales. Son términos familia, ¿no? Porque la moral, en cambio, es lo que heredamos. Por ejemplo, mi papá es católico, yo voy a seguir también los lineamientos del catolicismo, porque mi papá va a la iglesia los domingos, entonces algo que vamos heredando. En esto se puede definir como normas, costumbres y valores en la sociedad. Varía de acuerdo a la costumbre, ¿no? ¿Ok? Etimológicamente proviene del origen del latín mos, que significa costumbre. Y este, en breves términos, es un sistema de normas, principios y valores de acuerdo con el cual se van regulando las relaciones mutuas entre los individuos o entre ellos y la comunidad. De tal manera que dichas normas que tienen carácter histórico y social se acatan libre y conscientemente por una comisión íntima y no de un modo mecánico, interior e impersonal. Entonces, para relacionar, chicos, para diferenciar en términos comunes, la ética es entre la elección correcta, ¿sí? O la elección moral entre lo correcto e incorrecto, ¿sí? Racional. Y la moral son las normas, principios, los valores que nosotros como seres humanos, ¿sí? Cumplimos dentro de la sociedad, ¿ok? Y es algo que vamos heredando, ¿sí? De los padres, de nuestro entorno, y se nos va haciendo una costumbre, ¿ok, chicos? ¿Para qué sirve la ética en la sociedad? Yo quisiera escuchar aquí a los chicos que tienen sus cámaras apagadas. Me gusta participar mucho con los estudiantes que tienen la cámara apagada. Claudia. Claudia Marisela. Claudia. Sí, perdón, estaba recién llegando. Ya, no se preocupe. Ya. ¿Podrías participar? Claudia, ¿para qué sirve la ética en la sociedad? Yo te estoy dando ahí las imágenes. ¿Podrías analizar una? La ética. Claudia, ¿está por ahí? Claudia.
Hola. Ya. Ahí sí. ¿Para qué sirve la ética en la sociedad? Cualquiera de estas imágenes las podías analizar. Sí, justamente donde dice derechos y obligaciones de los niños, por ejemplo, en el área educativa, en el caso de cuando hay niños con alguna condición, ellos también tienen esos derechos y obligaciones, puede ser en esa parte de ahí, cuando tienen que tener responsabilidades hacia sus tareas. Muy bien, muy bien. Porque la ética no solamente se fundamenta en nuestros derechos, sino también en nuestros deberes como personas. Entonces, va de la mano, ¿no? Tanto deberes como como derechos, ¿no? Muy bien, gracias Claudia. Vamos a, ya Luis también la participó, vamos a hablar a darle la oportunidad a Tatiana. Tatiana. Hola Tatiana, Sí. ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? Ya. ¿Para qué sirve la ética en la sociedad? Bueno, la ética en la sociedad nos permite saber qué es lo bueno y qué es lo malo y respetar. Muy bien. Determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque nosotros como somos seres racionales, nosotros podemos identificar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y aquí yo les vengo a decir algo muy común que usamos en nuestro lenguaje tradicional. Chicos, nadie nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Eso tengámoslo claro. Nadie puede obligarnos a hacer algo que no queremos. Si nosotros lo hacemos es por nuestra propia voluntad, conscientes, ¿sí? De que algo no está correcto, ¿ok? Muy bien, continuamos con Andrea Molina. Andrea. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Eric Mendoza. Yo sé que tienes cámara apagada, pero ya todos me prendieron. Buenas noches. Eric, ¿para qué sirve la ética en la sociedad? Bueno, analizando un poco sobre las imágenes y los conceptos que están ahí, también, o sea, una que dice la consecuencia a las decisiones, o sea, tipo como que las personas, o sea, la sociedad piensa antes de tomar una decisión y piensa si es bien o es mal, si es ¿Ya? ético o no. Muy bien. Y también como lo dice la imagen, Cristian, nosotros los seres humanos, y lo mencionaba Sandra, ponemos en juego nuestros valores para toda una vida, ¿sí? Y los valores, chicos, es algo que nosotros vamos fortaleciendo durante nuestras vidas. Nuestros papás nos van inculcando, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra escuela, nuestro colegio, nuestra universidad, los valores siempre deben prevalecer. Muy bien. Aquí hay un caso, chicos, y quisiera que alguien lo lea, no sé, ayúdeme, Edith, ¿sí? ¿Quién no conoce Facebook? Todos hemos en algún momento usado esta herramienta digital para interactuar, para ver noticias, Y me acuerdo tanto, chicos, que cuando apareció Facebook, todos queríamos subir una foto, comiendo con nuestras amigas, dábamos un paso y queríamos subir, ¿dónde estoy? Aquí estoy en la playa, estoy aquí en la sala, ¿sí o no? Ahora quiero que ustedes lean este caso, Edith, para comentarlo con sus compañeros. En 2018 se reveló el escándalo de Cambridge Analytica, donde se recolectaron datos de millones de usuarios sin su consentimiento claro. Esta información fue utilizada para crear perfiles psicológicos. Se diseñaron campañas de marketing alternas dirigidas incluso con fines políticos, es decir, el marketing utilizó datos personales de forma no transparentes ni ética. Ya, muy bien, nos dice Edith que en 2018 se reveló el escándalo de Cambridge Analytica, donde se recolectaron datos de millones de usuarios. Sabemos que Facebook es una red social
de muchos usuarios sin consentimiento. Entonces esta información fue utilizada para crear perfiles psicológicos, se diseñaron campañas de marketing altamente dirigidas, incluso con fines políticos. Aquí el marketing utilizó datos personales de forma no transparente ni ética. No sé si se han dado cuenta que ahora nosotros, cada página nos envía si aceptamos las condiciones, ¿sí? Entonces, chicos, todo esto lo pasó por Facebook, ¿no? Ahora, chicos, vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo, ¿sí? Para cambiar la dinámica y vamos a contestar estas preguntitas. Solamente lo que yo quiero, chicos, son 10 minutos, no tenemos más tiempo. Hagan una captura, si la presidenta de esta parte, y la envía al grupo, por favor. Me confirma. Claro que sí. Pero ¿a qué parte? Ya les envío. Ya. Y hay de esta partecita. ¿Puede retroceder, por favor? Le dice. Ya, claro, con gusto. Ay, perdón. Se me descargó la computadora. La siguiente, Lisa. ¿Hasta qué punto es correcto usar ya, datos chicos, para hacer marketing? Pero eso no es... Sí, ya les envío. Ya, un ratito. Esto es algo sencillo, sí, creo que nos llevaría 15 minutos. Solamente lo que necesito es que me escriban, ¿sí? En 2 diapositivas, lo más importante, no algo tan extenso, solamente lo más importante y alguien lo explique del grupo, nada más. Esa es la dinámica, ¿sí? Es una dinámica, no es algo que tienen que ustedes tomarse mucho tiempo para cumplirlo, no. Es una dinámica, chicos, para nosotros poder escuchar los criterios de cada uno. Y no voy a tomar preguntar todos los ítems a los grupos, sino que yo voy a decir a este grupo le pregunto esto, la de acá, para que vayan a interactuar. ¿Ok? Hay 21 estudiantes, vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos 4 por 5 por 3. Vamos a hacer solo 4 grupos, ¿ok? Yo lo voy a asignar automáticamente. Ya, yo voy a anotar cuál va a ser la jefa de grupo. Andrea, lo van a conversar, chicos. Van a anotar lo más importante en cada pregunta. No quiero dibujitos ni imágenes, nada. Solamente lo van a conversar, lo van a dialogar. Y de ahí regresamos a la sala para compartir el criterio de cada uno. Listo, chicos. Abrimos. Hola, chicas, chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién puede hacer las diapositivas? Alguien que no sufra con el mouse como yo estoy sufriendo.
Pero dijo que solo quería texto, ¿verdad? Solo como ideas, lo más importante. Hola, Antonio. ¿Qué fue, compañera? ¿Cómo O sea, está? de entrada, vea. ¿Mande? De entrada, digo. A ver, ahora sí. Ponerse las pilas. Diapositivas sencillas, dijo, ¿no? Sí, sencillas nomás. Cambié de mouse hoy. Ya. Y hoy para la izquierda, él va para la derecha. Va a estar en modo mirror, por eso. No, es que ya no, el otro no me funcionaba y recién lo cambié. ¿Hasta qué punto es correcto usar datos personales para hacer marketing? Respuesta, para que todos podamos responder. A ver, yo que tengo un poquito de conocimiento, eso es lo más indispensable, sino a quién le vendes. Y por lo general, los datos tú no los obtienes, los compras cuando haces la publicidad. Por ejemplo, los ads que se maneja es basado en toda la métrica que sea Google, Facebook o cualquier persona dio el consentimiento. Entonces, no hay debate. O sea, tienes que usarlo sí o sí. Y es más, tú das el permiso. Cuando ya estás en una red, diste el permiso. O sea, ahí le veo un poquito como medio incongruente la pregunta, sinceramente. Te está preguntando algo lógico. Bueno, eso es lo que yo digo. Ya. ¿Quién puede escribir, chicas? No sé, estoy adaptándome. Andrea, de pronto tienes computadora que pueda escribir. Solange. Yo estoy intentando, sino que tengo un poco lento el internet, pero ya estoy abriendo campo. Okay. Entonces la respuesta sería, en conclusión, compañero Edgar, que usted fue que respondió. Yo no, cada uno tiene que. Yo digo de lo que, o sea, asimilando, porque a veces le voy demasiado lejos. Tenemos 10 minutos. Bueno, eso es lo que yo expuse, o sea, tal vez razonando un poquito más, porque yo lo veo así, o sea, es un poco incongruente la pregunta. Porque también me acuerdo algo, como nos ha tocado estudiar de esto de lo que dio el caso, ese caso no fue tan acertado el que dio la profesora, porque no tomó en cuenta, por ejemplo, cuando tú dabas antes consentimiento, porque después de la GDRP que fue europea, Facebook tuvo que acoplar, claro, lo hizo bajo nivel, por eso es que a nivel de sistemas operativos, después del iPhone, creo que era el 12 o 11, no me acuerdo, que comenzaron, por ejemplo, a implementar nuevas leyes de restricción de publicidad. De ahí es cuando viene el cambio máximo de esto, lo que ahora tenemos, que los permisos y toda la cuestión. Entonces, a eso me va a hacer, o sea, por eso digo, tal vez no estoy yendo muy allá. Ya me escucho. Anotó, Solange. Sí, ya abrí. A ver, solo dijo ideas importantes. ¿No? La segunda pregunta. Primero con la primera pregunta. Bueno, el uso de datos es válido, bueno, o es correcto siempre y cuando haya consentimiento. Si no hay consentimiento, yo creo que no es correcto. Correcto, ajá. En la segunda, si el usuario realmente entiende cómo se usan los datos, creo que es una pregunta que muchas personas no entienden. Y creo que a todos nos ha pasado que a veces hemos dado un dato sin saber para qué lo vamos a utilizar o nos metemos a páginas que me ha pasado. Después pregunto, ¿qué hice? A ver, ¿cómo pongo el primer puntito? ¿En la primera o en la segunda? Es válido.
Y creo que no se permite compartir, ¿verdad? Déjame ver. No. No. Ah, no, sí. Ah, no. Ya, pues, ni modo. Ya voy poniendo puntitos, a ver. Es válido el uso de la... ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿El usuario realmente entiende cómo se usan sus datos? Eso es fácil, pueden ustedes cada uno decir si saben o no saben y ya tenemos la respuesta. Por ejemplo, yo antes no sabía, porque como dice, era automático. ¿Quieres ingresar? ¡Plac! Checking. Muy pocos saben. O son conscientes de lo que autorizan. La tercera, está interesante. Yo creo que la gente realmente no tiene conciencia a veces para qué se usan los datos. Que a todos nos ha pasado que a veces nos metemos en alguna página, ponemos por poner y de pronto a veces nos sale cosas que no queremos. Sí. La tercera pregunta dice, ¿dónde está el límite entre personalización y manipulación? Eso es fácil. La personalización es algo que, por ejemplo, por tus gustos y demás, te ofrecen productos o servicios que tú requieres al momento. En cambio, el manipular, ahí es como que te incita o te activa a nivel dopamínico la situación. Por ejemplo, Temu es el rey en eso. Tú no necesitas esas baratijas, pero lógico, te emociona y todo. Entonces, ahí te manipula. Ese es un gran ejemplo, por ejemplo. Te vas. ¿Cómo pondría ahí yo? Resumido sería así, compañera. Sería personalización, sería quitar la fricción y nos ahorra tiempo. Y el manipular sería hackear nuestros miedos o emociones para forzar una venta, en este caso, una compra en nuestro. Venta para la empresa y compra para nosotros. No, más despacito, a ver. Personalización. A ver, personalizar es te quitan la fricción y te ahorra tiempo. Eso sería personalizar. La fricción y te ahorra tiempo. Ya. Y manipular es cuando, bueno, la palabra no sé cómo, nos hackean nuestros miedos o emociones y nos forzan de alguna manera al consumo. Voy a poner ahí bien. Pero ¿por qué me presionan tanto? Dice, las empresas deben pedir un consentimiento más claro. ¿Cómo debería hacerse? Yo opino. A ver, yo digo que sí. Deben usar cuando afectan los términos y condiciones un poquito, o sea, dar un testamento
o sea, deben usar un lenguaje más claro, directo a lo que vamos a aceptarlo, digamos, en nuestra información. Bien. El uso de datos para influir en decisiones puede considerarse manipulación. ¿Por qué? El uso de datos para influir en decisiones de compra o políticas. Sí, sí, eso sí. Como era una pregunta, a ver. Podría decirse que sí, pero pueden utilizar tus datos o tu imagen para algo que no estés de acuerdo. Como Erika, que me hace foto y me envía los memes. Ajá, sin mi consentimiento. Sí, Está callado, Erika. ¿Cómo puedo poner ahí? Puede ser manipulación si no hay transparencia. Palabras técnicas de... Se puede poner sí, y cuando se hace sin transparencia podría ser algo corto y simple, no poner mucho texto. Cuando se hace sin transparencia. pero igual tomen en cuenta, por favor, que esta diapositiva es algo que va a preguntar, entonces tienen que desarrollar el pensamiento. No vayan a leer por eso. Y para buena suerte somos a la 1. Hasta siempre, ¿no? No se le va. Yo me acuerdo del otro semestre, nunca se le fue. Solán sabe que cuando le toca en mi grupo siempre nos salimos de primero. Yo no estoy poniendo las preguntas como tal, solo estoy poniendo los puntitos y las ideas que vamos diciendo. Y ya dependiendo, creo que ella va a elegir, creo, a quien hable. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿qué responsabilidad tienen los profesionales de marketing? De decisiones poco éticas dentro de una empresa. La máxima. Tienen que tener una responsabilidad ética. Sí, pero para mí me resulta medio redundante esa situación. A ver, yo diría que más o menos a nosotros cuando
bueno, en este caso de marketero, del marketing, él siempre funge como un guardián como se dice, de la marca y tiene que siempre estar observando lo que se hace, por ejemplo, cuando prueba campañas, bueno, todo lo que es de marketing, porque ahí tiene que evaluar el rendimiento tanto de lo que se ha hecho, lo que se procesa y lo que se presenta. Entonces él es como un guardia, entonces la responsabilidad es alta, pues porque es un guardián literal. Claro. Hay que vigilar lo que pasa en este caso con el consumidor, pues, como que me contraten a mí, yo tengo que ver por el bienestar de esa empresa de que todo esté saliendo bien, o sea, no puedo perjudicar como quiera a mi cliente. Siguiente pregunta dice, ¿estas prácticas afectan más a corto o largo plazo la reputación de la empresa? En ambos, no sé. Yo creo que al instante como que todo lindo, o sea, uno en una publicación puede decir, está suponiendo como empresa, ¿no? Que le pagues para que te hagan crecer en el momento, no dice, sí, excelente, llegaron, tengo más seguidores, pero cuando ya no ves resultados económicos, imagino que ya empieza a perjudicar, porque no estás pagando por un servicio que no te está dando frutos. Correcto, aunque les comento que por ejemplo en el área de marketing, como ustedes saben, es tan peleada la situación que siempre están los clientes a la expectativa de quién, por ejemplo, ha sacado buenos rendimientos y demás. Y si tú fallas una vez, bien dicho, o te tienes que ir del sector o cambiarte de sector o mejor ya no hagas nada, porque lógico, o sea, tal vez esa campaña te funcionó para rendimientos ficticios, como la profesora dijo, pero como confianza como tal estás acabado. Diría que ni siquiera llega a largo plazo. Mío. Sí. Ya nos toca salir, chicos, pilas, todos, cualquiera puede hablar, no solo los compañeras o oigas, cualquiera. Ya, escúchame rapidito, escúchame. Ya en la primera diapositiva puse la ética y el uso de datos y en la segunda puse
como título responsabilidad, y ahí ya puse los puntitos que discutimos de las preguntas ya. La compañía, si puedo, yo le paso a la presidenta una diapositiva y les paso a ustedes, que no tengo los números, que hice yo, pero ya, bueno, si, solo como apoyo, ¿no? Con lo que... Sí. Bueno, me avisan si comparto yo sí, o... sí. Ah, bueno, yo le paso a la compañera ahí nos ayudamos. Igual ya respondimos. Muchas gracias. Recording in progress. Su opinión. Y vamos a escuchar la opinión del grupo de Claudia. Algo sencillo, ¿sí? Muestran, yo les voy a hacer énfasis solo a una pregunta, a 2 preguntas, para que el resto del grupo también pueda contestar y no coincidan, ¿no? Entonces, vamos con el grupo de Claudia, por favor. Ya tenemos algo sencillo, chicos. Es una dinámica, ¿no? El grupo de Claudia. Chicos, ¿no han terminado? Es algo rápido. Estamos haciendo ahí la diapositiva, nos falta incluirla ahí. ¿Cuál? Ya, preséntela, no importa. También hace falta el permiso para compartir. No tienen. Vista previa, compartir todo el escritorio. Seguro utilizaron para conveniencia propia y lo usaron para otros beneficios no correctos o no éticos. Por ejemplo, sacaban información para tipos de extorsiones, asaltos, etcétera, muchas cosas que no eran correctas. Entonces, ¿pero qué? Nosotros como seres humanos no sabemos o no sabíamos cuál era el riesgo que teníamos al publicar todo. Es por darles un ejemplo. Muchísimas gracias al grupo número 1. Ahora vamos a escuchar al grupo número de Angeli. O Anayeli, me parece que no me entendí mi letra. Anayeli. ¿Sí? Vamos con este grupo, por favor. ¿Estamos listos? Chicos. Ya, muy bien. Es que hay Zambra. Muy bien. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde está el límite entre personalización y manipulación? Bueno, profe, el límite está en la interacción y en la personalización. Es adaptar el contenido para no hacer manipulable el sentido o influir en la toma de una decisión. En este caso puede ser de una persona o de una empresa. Personalización dice del individuo. Ya, muy bien. Luis nos dice que tenemos que, en este caso, conocer el límite, ¿sí?, en la intención que se tiene, en adaptar ese contenido. Y eso es muy importante, como lo menciona Luis. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, no tenemos claro entre lo que nos ofrece y no sabemos diferenciar entre la parte de la manipulación, o sea, de contenidos. Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones que lo pueden manejar de manera estratégica que no nos podemos dar cuenta como usuarios. Entonces, eso nos explica este grupo, ¿no? Dice, pero manipular es de influir en decisiones sin que la persona se dé cuenta cómo pasó en este caso. Y eso se llama también procesos no éticos, porque nosotros estamos tratando de fingir, de manipular
para que el cliente caiga, como el ejemplo que nos daba Sandra. Hablamos de cositas de corazoncitos, todo bonito, todo hermoso, pero no vemos realmente la realidad. ¿Ok? Muy bien. Luis, dígame. Profe, bueno, nosotros, tratando un poquito al tema, nosotros vimos un video de la manipulación que hace Temu, en este caso, sin que el usuario se dé cuenta, porque te hace una mezcla de juegos de azar, de recomendaciones, y te bota un montón de promociones, y así te lo maneja a ti como cliente, te hace comprar, crea en ti esa necesidad de comprar, ¿no? Te manipula a través de, quedan 3, quedan 4, un minuto para acceder a este descuento, y la gente se emboba y compra. Y les digo, yo también compré en alguna ocasión, chicos, también me compré 2 vestidos, pero cuando me di cuenta la tela era bastante así como bien sencillita, creo que el agua así se me rompe, nunca más volví a comprar, pero yo la emoción, ¿sabe cuál era la emoción mía? Y yo les voy a contar la verdad, era ir viendo cuántos días me llegaba el producto, me faltaba 1, me faltaba 2, y ya está aquí en Ecuador. Entonces todas esas cosas eran novedosas para mí como cliente, como usuario, y me llamó la atención. Pero ¿qué pasa? Fui un cliente que me convencieron, chicos, pero ¿qué sucede? Cuando ya veo la calidad del vestido, o sea, ya vi que también era una tela y, o sea, muy sencilla. Claro que el valor tampoco es que representa para que sea la mejor tela, también tengo que estar consciente como cliente, ¿no? Pero, o sea, me choqué con unas cositas, entonces eso, pero la novedad era como dice Luis, venía un regalito, a mí en mi caso me llamó la atención de ver cuando llegaba, yo era emocionada todos los días que ya estaba más cerca para recibir el producto y así, y en fin, dígame Luis. Profe, bueno, eso crea una expectativa, ¿no? ¿Qué te va a llegar? ¿En cuánto tiempo te va a llegar? Si me hago una idea de que es algo mejor a lo que yo veo o lo que me proyectó en era este algo caso diferente, para mí era una compra diferente. Entonces era algo como llamamos acá una novelería, ¿no? Entonces yo cumplí mi expectativa como cliente y después pues ya me di cuenta pues que, y nunca más he vuelto a hacer una compra. Sí. Claro, y también utiliza el neuromarketing, te mete por ejemplo, en este caso en los Super Bowls, te mete porque ves 200 millones de personas, te mete ahí este comercial que se gasta 40 millones, pero tienes un retorno de inversión de 1.000 millones, básicamente. Entonces, te mete por ahí. Así es. Y verdad, y ha sido una empresa que ha vendido muchísimo. Tuvo mucha aceptación. No sabría decir las estadísticas actuales porque cuando fue el boom yo veía que muchas personas compraban sus ropas deportivas allí, etcétera, etcétera. Y realmente fue muy llamativo. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad que estoy aprendiendo bastantísimo de ustedes, me encantan estas clases. Continuamos con el grupo, vamos con el grupo de Adriana. Ya le comparto la pantalla. Gracias. ¿Ahí la puede ver? Tantita todavía no. Ahí. Ya, con ustedes, yo voy a hacer la pregunta. ¿Consideras que las empresas deben pedir un consentimiento más claro antes de usar los datos de los usuarios? ¿Cómo debería hacerse? Bueno, entre todas conversamos sobre todas las preguntas y hay esta parte, ¿no? Que el consentimiento normalmente suele ser hasta cierto punto claro en muchas de las empresas, pero viene el pero, que a veces por tiempo, a veces porque nos da pereza leer cuáles son las políticas de cierta página web, de cierta red social, simplemente aceptamos las condiciones sin realmente leerlas, ¿no? Entonces, hasta ese punto sí consideramos que si es que existe un lenguaje más simple, que sea mucho más conciso, porque a veces uno solo abre y ve la pantalla llenita de letras y dice no, aceptar, ni lo lees. Entonces viene también esa parte, la responsabilidad que tenemos
como usuarios de dar ese aceptar, porque muchas veces simplemente estamos dando un acceso fácil a nuestros datos y nosotros mismos damos el acceso. Entonces viene esta parte y viene la otra parte que sí, viene con la malintención de ciertas redes sociales o ciertas páginas web que utilizan nuestros datos ya para otras cosas, ¿no? Pero lo que sí todos coincidimos en nuestro grupo es que depende mucho ya de cada persona, porque a veces no nos tomamos el tiempo necesario para leer cuáles son esas políticas a las que nosotros estamos accediendo. Excelente, excelente intervención. Realmente mayor responsabilidad y culpa tenemos nosotros los usuarios. Creo que aquí a todos nos ha pasado en algún momento, nos ha llegado esa de aceptar, sí, esas condiciones, y hemos aceptado por aceptar, no leemos. La empresa cumple con el proceso porque es obligación, está normado, está estipulado, su organismo de control se lo obliga, ¿sí? Cumple con colocarlo, con exponerlo, pero nosotros, los usuarios, lo que hacemos es, primero también, como lo decía Luis, por ejemplo, tenemos una intención de compra rápida, tenemos esa ansiedad de comprar, nos gusta y aceptamos y no nos damos cuenta cuál sería o qué estamos aceptando, no leemos, pero también sería como, no sé si podrían las empresas, eso habría que analizar, hacer un estudio, una investigación, ustedes en algún momento cuando ya vayan a terminar sus carreras, hay muchas cosas que investigar aquí en el marketing. Por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer algo más? Porque siempre las condiciones son bastante amplias, no son cortas, que nosotros podamos leer también de manera rápida, aceptar o no aceptar. Entonces, yo les comento que alguna vez en el SRI también hay opciones, chicos, y yo puse no aceptar. Y en ese caso, pues ya leí el proceso y tuve que volverlo a hacer. ¿Pero por qué? Porque no lo leí, lo puse no aceptar. Entonces, más bien es cultura nuestra, como los usuarios, como los clientes, de leer. Y lo que no nos gusta a muchos los ecuatorianos, por ejemplo, leer y saber qué estamos firmando. Muy bien, muchísimas gracias. Sandita, no descargues todavía porque falta otra pregunta. Es que faltan algunas, ya me he quedado. Ya mismo los voy a hacer intervenir ahora. ¿Le comparto nuevamente? Sí. Ya le comparto. El uso de datos para influir en decisiones de compra políticas puede considerarse manipulación. ¿Por qué? Sí, hablábamos también sobre este tema entre la personalización y la manipulación. Dentro de todo lo que hemos estudiado en el área de marketing, personalizar, segmentar está muy bien porque nosotros mejoramos al final del día nuestra inversión, ¿no? Vamos a tener un retorno mucho más alto, por decirlo así, versus la inversión que hagamos si es que nosotros segmentamos y personalizamos. Pero esto es para mejorar la experiencia del usuario. Pero justamente hablábamos de este tema de la política, que la línea que se traza con esta intención de manipular, ¿sí? Porque otra cosa es manipular la experiencia del cliente o la experiencia del usuario para que tomen una decisión que realmente no están conscientes de hacerlo, pero manipulan con información falsa, con promociones que quizás las dicen que son relámpagos, pero en realidad tú entras después de 3 días y siguen estando esas promociones o supuestas descuentos y cosas así. Entonces, esta línea es realmente muy delgada, ¿no? Porque se puede malinterpretar en el sentido de la empresa justamente por obtener resultados quizás, o en el tema político también por desacreditar a la competencia. A veces la desesperación lleva a caos. Entonces las empresas en algún momento se pueden sentir desesperados y buscar estrategias no éticas, no legales. Y también encontrarse en un dilema ético. Asumo yo que ellos también están en un dilema ético entre ganar, tener ingresos y entre vender de manera justa y legal. Entonces, ¿pero qué pasa hoy día, chicos? Y yo también, y que vamos a entrar poco a poco a este tema. Chicos, hoy día yo pienso, y de acuerdo a varios estudios que he realizado, y también porque tengo ya algunos semestres dando esta asignatura, no en esta carrera, sino en otras, que el cliente actual es un cliente más exigente, es un cliente verde, es un cliente que ya piensa diferente al que nos antecede. Pienso yo que en nuestra generación es una generación mucho más verde, mucho más sostenible, mucho más precavida, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo, ¿no? Porque de los errores se van aprendiendo y vamos también estando un poco alerta a las situaciones que puedan pasar.
Claro que no es su totalidad, pero estamos cambiando un poquito la cultura. Hablábamos también, por ejemplo, en una visita técnica que tuvimos nosotros en una institución sobre la responsabilidad social, que también hay un cambio de cultura. Con todo respeto, chicos, por ejemplo, las personas en la sierra, ¿sí? Están optando por comprar, por ejemplo, productos orgánicos, ya, mucho más que de la costa. Entonces, por ejemplo, pero esa persona está consciente que va a costar un poquito más, ¿ok? Porque es más pequeño, pero es un poco más beneficioso para la salud. Pero a veces por cultura en otras regiones no lo hacemos. Entonces va de mano todas estas cosas y las empresas aprovechan esta situación de cultura para manipular, ¿sí?, a ese cliente. Ok, muy bien, Sandrita, gracias. Vamos con el último grupo de Andrea y Edgar. Solange, ¿ya? ¿Listo? Ya, listo. La ética y el uso de los datos. Muy bien. Vamos, por favor, con las dos preguntas que nos quedan. ¿Qué responsabilidad tienen los profesionales de marketing frente a decisiones poco éticas dentro de una empresa? Bueno, contestando a su pregunta, es la máxima responsabilidad, ya que el responsable del área del marketing bueno, hablando más sencillamente, es como el guardián que protege tanto a la marca, al cliente y al quien le contrató. Entonces la importancia es la máxima y lógicamente si queremos, como hablaban desde un principio en las clases, si queremos tener trabajo a largo tiempo, queremos forjar una buena reputación, tenemos que ser claros, conscientes y coherentes. Muy bien, excelente intervención, Edgar. Nos dice que los profesionales de marketing actúan como guardianes. ¿Por qué? Porque ellos protegen datos, protegen al cliente, protegen a la empresa, protegen a la imagen, la reputación, que algo es un activo de mucho valor intangible de una empresa. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y tal vez nosotros, chicos, y ahorita que yo estoy con ustedes en estas clases, una vez se dice, bueno, no, la mayor responsabilidad la tiene el contador, porque el contador lleva la parte financiera. Pero no, chicos, ¿por qué? Porque esos resultados, si no los tenemos de buena manera, si no tenemos, por ejemplo, de parte de ventas, ¿sí? Si no tenemos ventas, no tenemos resultados financieros óptimos, ¿sí? Si no vendemos, no vamos a tener una buena reputación también dentro de la empresa, va a haber algún error, ¿sí? Algo está fallando en el producto, en la publicidad del producto, qué pasa en la marca. Entonces todo va de la mano. Y gran punto que menciona Edgar, es una gran responsabilidad para el profesional de marketing. ¿Por qué? Porque esta persona está al frente de eso, tiene esa responsabilidad, chicos, de vender ese producto, de llegar al cliente, porque si no se vende, no tenemos también ingresos. Muy bien, Edgar. Y la última pregunta. ¿Crees que este tipo de prácticas afectan más a corto o a largo plazo a la reputación de la empresa? Bueno, en este caso, acotando lo anterior, diría que ni siquiera una empresa que tiene responsabilidades no llega a largo plazo. Es automática. En el mundo del marketing, siempre los clientes, sean empresas o negocios, están preguntando por personas que dan resultados. Entonces acá nos han enseñado que si tú haces algo mal, o te retiras o vete a otro lado. Porque si te quedas ahí a la siguiente campaña tú ya no tienes clientes. O sea, no llegamos ni a largo plazo si es que hacemos eso. Así es. ¿Y saben por qué ahorita que Edgar me menciona y lo dice muy claro la gran responsabilidad? Y que ayer yo les mencionaba que nosotros como profesionales somos asesores, chicos. Y por ejemplo, en una campaña política, uno dice, ¿quién asesoró a ese candidato que no lo hizo bien?
Y créanme que no se afecta tan solo el candidato, es quien asesoró. Esa persona encargada del marketing, de la publicidad, es aquel que se ve afectado totalmente. Nadie lo va a querer contratar. Porque fue la persona que lo asesoró, que este caso estuvo al frente de las publicaciones. Entonces, tiene una gran responsabilidad, chicos, y eso nos dice qué significa eso, que ustedes como futuros profesionales en marketing digital, no solamente es crear contenido, no solamente es hacerlo de manera ética y responsable, porque tienen a cargo una empresa, una organización a quien vender ese producto, a quien atraer clientes y tener clientes fieles. Tienen una gran responsabilidad, porque de ustedes también se va a ver el nivel de crecimiento de ventas, de ingresos, y va todo de la mano. Muchísimas gracias, chicos. Me ha gustado mucho esta dinámica. Sí, para que todos ya vayan participando, chicos, porque a veces solamente nos quedamos 1, 2, 3, 4. Ya voy, por ejemplo, ahorita habló Eric, Claudia, muy bien lo hicieron, menos Sandita ya ha hablado, Edgar, y otros compañeros que ya los voy a hacer participar, chicos, para poder, yo sé que todos tienen muchas ideas muy buenas, pero que no se atreven tal vez a decirlas. Así que vamos a romper, chicos, ese paradigma que tenemos a veces de no querer hablar porque me puedo equivocar. No, no, chicos, aquí todo es bienvenido. Sí, sus criterios son muy importantes bajo su experiencia, y si no tenemos esa experiencia y quieren conocer algo, preguntar algo, o decirle, por ejemplo, Edgar, ¿qué opinas de esto? Ustedes pueden levantar su manito digital y decir, ingeniera, quiero hacer una pregunta a Edgar, quiero hacer una pregunta a Tatiana. Perfecto, lo hacemos, chicos, porque el objetivo es aprender también de la experiencia, porque esos son momentos, chicos, escenarios reales. Yo les puedo dar un concepto sobre la ética, sobre la moral, nos lo podemos aprender, pero lo que nos llevamos para toda una vida son estos momentos, las experiencias que hemos tenido o los criterios que nosotros sacamos de experiencias de otras empresas que han realizado varias prácticas desleales o no éticas, ¿ok? Muchísimas gracias. Continuamos, chicos. Ya, me avisan si se puede ver. No aparece. Ya. Chicos, un ratito. La moral como fenómeno social, como les decía, en este caso hablamos sobre las normas, los principios, y aquí les hablaba yo, por ejemplo, de las religiones, ¿no? Entonces, la moral tiene que ver mucho con esos principios, normas, que seguimos de generación en generación, que tenemos de manera tradicional, sí, algo y lo continuamos, ¿no? Nosotros. Asimismo, por ejemplo, acá vemos la forma de vestirnos, chicos, también de acuerdo a las regiones, culturas, etcétera. Y pues los valores que son fundamentales en nuestras vidas. Yo creo que algo que no nos pueden al ser humano cambiar son los valores que tenemos fortalecidos en nuestras vidas. Yo siempre les digo a ustedes, mis queridos estudiantes, ya algunos profesionales y algunos con experiencia, chicos, que siempre tengamos por encima de todos nuestros valores. El respeto, la responsabilidad, la honestidad, y créanme que son cosas que nos van a diferenciar del resto. Ahora les invito a analizar este texto. Vamos a pedir a Andrea Molina que nos lea, pausado, ¿sí? Para saber de qué se trata el texto. No la escucho. Ahí. Buenas, disculpe, ¿qué me preguntaste? Que casi no logro escuchar. Ya, que lea el texto, por favor, que se encuentra en la diapositiva. No se me escucha, chicos. Está muy bajito. Sí, se me escucha. Sí, se me escucha, profe. Ya, ok. Vamos, Andrea. Ya, ser moral, tener buenas costumbres, ser virtuoso, quiere decir que practicar la obediencia a una ley y a una tradición, fundadas desde hace tiempo, que nos sometamos a ella de buen o mal agrado. Es cosa de todo indiferente, basta con lo que hagamos. Se llama bueno, en fin, aquel que por naturaleza, a causa de una larga herencia, por tanto de una manera fácil y voluntaria, obra conforme a la moral, cualquiera que ésta sea, por ejemplo, vengarse sin vengarse. Forma parte, como entre antiguos griegos, de las buenas costumbres, ser malo o ser no moral.
inmoral, practicar la inmoralidad, resistir a la tradición, tradición, ya sea absurda o razonable. Ya, muy bien, gracias Andrea. Aquí nos habla sobre la moral, ¿no? Que es tener buenas costumbres, ser virtuoso, practicar la obediencia, la tradición, pero también que tenemos que saber, pues, elegir entre lo bueno y lo malo. Y ahí interviene también, chicos, la ética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestros padres pueden tener una tradición que no sea la más idónea. Entonces, con la vida, pues nos vamos dando cuenta entre lo moral y lo inmoral. Muy bien. Aquí hay algo muy importante y este tema me gusta, chicos, la doble moral. No sé si en algún momento nosotros decimos, mi compañero tiene una doble moral o tiene una doble cara, ¿cierto? O es, como decimos también, bueno, hay varios términos tradicionales que usamos cuando una persona juega a dos roles, ¿ok? Al bueno y el malo. La doble moral, como su misma palabra lo dice, es decir, una cosa y hacer otra, ¿ok? Exigir lo que no se practica, exigir honestidad, pero hacer trampa, criticar corrupción, pero aceptar beneficios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo soy jefa de ustedes, yo les digo en una reunión, todos tenemos que llegar puntuales. Pero ¿qué sucede? Yo todos los días llego tarde. El hecho que yo sea jefa o líder de una empresa no significa que yo tengo la potestad de llegar tarde. Más bien debería dar yo el ejemplo. Entonces, o que yo les diga, por ejemplo, a ustedes, chicos, ustedes son mi equipo de marketing, tenemos que mostrar una mejor imagen, nuestra reputación, porque la imagen de nuestra empresa es muy importante. Pero ¿qué sucede? Yo después les digo, ¿sabes qué? Contratemos a una empresa familiar, ¿sí? Es de un primo y él me va a ayudar con el marketing, no es muy bueno, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando un doble discurso, una doble moral entre que practicamos, no practicamos lo que hablamos, lo que decimos o lo que predicamos. Entonces, todos esos detalles, chicos, hay que tenerlos muy en cuenta, porque también hablan de nuestra personalidad y de nuestra profesión. No podemos nosotros tener una doble moral, ¿ok? No sé si alguien quiere dar aquí algún aporte o alguna experiencia. Continuamos. Aquí tenemos unas diferencias, ¿sí? Entre ética y la moral para que lo puedan comprender un poquito. Como se lo mencioné, el origen etimológico, ética proviene de ethos, que significa carácter, modo de ser. En cambio, en la moral proviene del latín mos, que significa moris, costumbre. De acuerdo a su criterio de naturaleza, es teórica, reflexiva y filosófica la ética, en cambio la moral es práctica, normativa y social. La definición: ética, estudio sistemático de la moral, y la moral, conjunto de normas, valores y costumbres. Desde el nivel de análisis, la ética es racional y crítica, la moral empírica y cotidiana. El objeto de estudio, la ética es la conducta moral y la moral es el comportamiento humano en la sociedad. Dentro de la función, la ética analiza, fundamenta y cuestiona normas morales y la moral regula lo que es correcto o incorrecto. En el criterio carácter, la ética universal busca principios generales como justicia, verdad y bien. La moral es más particular y depende de la cultura, religión y sociedad. En la relación con valores, la ética reflexiona sobre los valores y la moral aplica y vive los valores. En la relación con la religión, la ética puede ser independiente, ética civil o racional, mientras que la moral, chicos, frecuentemente vinculada a creencias religiosas. En ejemplo, chicos, la ética analiza si una norma es justa o no, y la moral cumple normas como decir la verdad o respetar las leyes. Igual estas diapositivas, chicos, yo se las voy a dejar colgadas en la plataforma. Aquí quería hacer un paréntesis, chicos, porque ya veo que son las 7:45, que las grabaciones no las he podido subir porque tenemos un problemita para subir la información, ¿sí? En el espacio que tenemos de Outlook, para la capacidad se nos ha terminado. Entonces ya estamos solucionando eso para poderle subir, pero las diapositivas sí se las podía subir ya el día de hoy, ¿ok? Ahora vamos a hablar, chicos, del caso de análisis político, ética versus moral.
aquí hay dos personajes muy conocidos últimamente en la política, que ni bien apareció el año 2026 y apareció noticias con Donald Trump, con Venezuela. De ahí hablamos de esta señora muy famosa. ¿Quién la conoce? ¿Sí? ¿Quién me puede decir el nombre? Corina Machado. Corina Machado, sí, que habla mucho, ella está defendiendo mucho los derechos de los venezolanos, pero que al final vino otra persona, buscó también la liberación de Venezuela, pero mediante otras figuras políticas. Entonces yo quisiera hablar un poquito, chicos, que ustedes me mencionen, hablando de estos dos personajes, me relacionen un poquito sobre la ética y la moral, que tenemos mucho que hablar, pero solamente voy a aceptar a una persona que intervenga por factor tiempo, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes de estos dos personajes? ¿Tienen cosas buenas? Ambos. ¿Tienen cosas negativas? Ambos. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar aquí a alguien. Bueno, profe, yo quisiera intervenir. Ya, ok. Esta política puede decir, tiene sus ideologías, socialismo, pero un socialismo moderno, enfocado en la política, enfocado en el pueblo, en las Fuerzas Armadas, pero discrepa mucho en su poder y en su manejo en lo que quiere hacer en su país. Lo que ella quiere establecer como tal no lo va a poder hacer, porque no tiene el apoyo político, ni del Congreso, ni nada. Entonces es un poquito complicado, y también que no se adapta a las necesidades y los requerimientos de Donald Trump, que también ahorita él es el que maneja los hilos políticos en Venezuela, el que hace y deshace, quién puso el gobierno, qué es lo que tienen que regirse, a quién tienen que vender petróleo, a quién no, sacar funcionarios públicos, militares. Entonces ahora está adueñándose del petróleo, ya se abrió la embajada de Estados Unidos en Venezuela, entonces ahorita están manejando ellos totalmente. Aquí se da cuenta uno que el poder es a través de la fuerza, y ahora está sacando todo el tema del petróleo, está recuperando todo lo que invirtió Estados Unidos al invadir Venezuela, que eso no fue gratis. Entonces es un poco de la política sucia la que puedo yo mencionar. Muy bien, Luis. Concuerdo con su criterio. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Qué piensan ustedes, chicos, para ir cerrando mi clase? Aquí hay bastante debate. Vemos a una mujer con ideales. No la conozco mucho, pero es lo que ha proyectado en su marketing. Chicos, no sé qué piensan ustedes en el marketing que ha proyectado esta señora. Una mujer con ideales, con querer ver una Venezuela libre, ¿sí? Pero vemos también a una persona, con todo respeto, como lo dijo Luis, que tiene el poder, que ha buscado el poder en Venezuela, ¿no? A cambio de algo, ¿no? Porque como lo mencionó, pues no es gratis. Entonces, vemos a una Venezuela manipulada por la potencia mundial, Estados Unidos. Claro está que podemos ver algunas situaciones de cambio, pero también vemos una mujer en la que ha luchado por la liberación de este país, pero que no lo puede hacer porque tenemos a otras instancias, chicos, políticas y de poder que le impiden a esta persona. Entonces, podemos darnos cuenta, chicos, que a veces este tema de la ética, de la moral y de los procesos contrarios, no éticos, poder, como lo decía, corrupción, etcétera, son muy fuertes y que influyen en el desarrollo de las naciones, y lo vemos nosotros a diario, y que realmente, chicos, son ejemplos para nosotros meditar como futuros profesionales lo que nosotros debemos hacer por nuestra sociedad, por nuestro país, de manera, cómo podemos contribuir con nuestra profesión de manera ética y responsable. ¿Ok? Entonces, igual se los dejo de análisis al resto de chicos, sí, que puedan pensar. Yo creo que aquí todos nos tuvimos un momento para analizar a estas dos figuras políticas y lo que ha pasado con Venezuela, sí, dentro de este proceso del 2026. Ok, chicos. Por hoy día vamos a concluir nuestra clase, sí, ha sido muy dinámica. No les voy a tomar asistencia, chicos, porque para ser sincera, tengo un problemita de planificación con 48 horas. ¿Por qué?
porque la asignatura de ustedes, y ya se los va a explicar su coordinadora, está vinculada, está relacionada a horas de vinculación que ustedes tienen que cumplir, que son 48 horas de vinculación. Entonces, esas horas son las que no me reflejan la planificación y por eso no puedo tomar la asistencia. Esas horas las vamos a ir trabajando, ya les voy a coordinar con la dueña del proyecto para que les socialice el proyecto y las actividades que vamos a realizar en este semestre, porque ustedes tienen que cumplir con esas 48 horas extra a la asignatura para que vayan cumpliendo con su vinculación con la sociedad, que es un requisito, ¿ok? Entonces, y una vez que se regularice, ya voy a hablar con Pamelita para que tenga contacto directo con ustedes y podamos establecer las actividades y ustedes vayan realizando poco a poco, ¿ok? Bueno, chicos, me despido, ha sido un gusto, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Cuídense y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licia. Recording stopped.